Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Vamos a continuar en estas series acerca del Talmud esencial. Estamos ahora mirando lo que es la redacción del Talmud babilónico. Había varios métodos de la redacción del Talmud que reflejan la naturaleza y la forma en la cual difiere de la Mishnah. En lo anterior, el libro básico de la ley, consistiendo en reglamentos en todas las esferas de la legislación oral, las diferentes opiniones entre los sabios, y como aparece en su forma más abreviada, eran raramente disputas entre las fuentes citadas en otras áreas, tales como el Midrash, y sobre la Halajá y la Agadá, que fueron explorados. El Talmud, sin embargo, no es una obra completa en sí mismo, sino se ve como algo que da un resumen, un bosquejo de los diferentes debates de los sabios. En significancia general, esto no descansa en conclusiones halágicas, pero en el método que lograron llegar a esas conclusiones, como un análisis de conclusiones que fueron traídos. Aparte de editar y redactar en forma sumaria el Talmud, también refleja lo que es el estudio de métodos que se usaban en las academias de Babilonia y las otras academias, que debemos de verlo en pedazos de la vida y en la esencia de la experiencia intelectual de cada generación. Ejemplo, el rabino Ashi trabajó en editar, no consistió simplemente en un resumen de discusión de cada generación, sino que él creó una estructura bastante compleja que resultó en un tipo de simposio de punto de vista de los problemas halágicos. Es aquí que eso expande en diferentes generaciones. Como parte larga de lo que es la transición del Talmud, como también áreas que no fueron descifrados enigmamente, las calidades y resultados de formas únicas. Este hecho en sí archiva los discursos y los debates, que es contenido solamente de conclusiones definitivas, pero también como soluciones alternativas de la propuesta o de la propuesta rechazada. Esto a través del término del curso sería algo imposible de poder, con falta de necesidad, incluir en todas las palabras de los sabios, exponerlo en una decena de diferentes centros de aprendizaje. Los editores en sí trataron de enfocar, de extraer lo más importante, relatos y cuentos, que trataron de llevar a cabo a crear un nido de historias y posiciones de la fábrica complejo de lo que es la halajá. A través de la estructura de las academias de Babilonia, que esto estaba siempre cambiando, a través de las generaciones, este formato básico se mantuvo como algo no alterado o inalterado. Y por lo tanto citamos varias descripciones con el fin de reconstruir los métodos de los eruditos en la redacción y sus enseñanzas. El estudio y las enseñanzas de la ley oral no era simplemente con el fin de un trabajo, una obra de parímetros que varían de forma. No, el Talmud refleja varios métodos de instrucción que fueron usados por las academias en su tiempo más ocupado de periodo de estudio, y fueron aquí recordados, archivados como otros métodos. El más popular método de instrucción era la exposición pública, en curso de lo que se llama la fiesta de sermones, etc., o por curso de Pirká, que los grandes eruditos usaban como asuntos halágicos para su audiencia, pero no necesariamente fue compuesto para los estudiantes. Pero bajo supervisión y guianza, los grandes eruditos de ambas academias dirigieron estos discursos públicos, y muchas veces eran traídos y llevados por la cabecilla o por los sabios para conectarlo más cerca a los antepasados que estaban con ellos según descendientes sanguíneos. Lo más importante en este aspecto
tenía que ver con los sermones que se llevaban a cabo en la sinagoga, generalmente en los sábados. En algunas ocasiones los sabios aún discutían asuntos específicos, halágicos, de interés del tópico problemático. En otro fin, también tenían audiencia, a la atención de la audiencia pública. Incidentemente, muchos eran mujeres, en la cual introducía lo que es elementos de Agadá o de lo que es leyenda en su lectura. Este método de combinar la ley, la halajá, en forma de leyenda en los sermones del sábado era con el fin de preservar parte de ella en el Talmud. Y es aquí donde hallamos que la Agadá Midrashica, que es en sí las leyendas explicadas, contiene una gran cantidad de número de sermones que hallamos como el Tanhuma de Pesikta y otras obras halágicas del periodo de los Gaonim, en la cual fueron escritos de esta forma. El método que ellos emplearon en las sinagogas, por ejemplo, las comunidades iraquíes, la audiencia en sí no jugaba a paso pasivo en esta ocasión, sino se involucraba en preguntar-respuesta. Preguntaban y los eruditos entre ellos entraban en debate y a veces no estaban de acuerdo y daban su punto de vista en esos debates. Era la costumbre de tal argumento de ser lo que se llama de nivel bajo y también de ser muy crítico, agudamente reservado solamente en los debates privados, que se mantenía en una audiencia secluida. Aunque hubo mucha innovación halágica, los primeros que exponieron este tipo de lectura pública en sí eran estudiosos que se confinaban en la academia, y el proceder de estudio era establecido en tiempo antiguo, según los sabios mismos del tiempo. En el periodo de los profetas, que era mucho más temprano, se necesitaba un proceder regular que se levantó los hechos y no estaba en un estatum para los estudiantes profesionales. Los eruditos estaban obligados a involucrar en algún comercio. No es como hoy en día que todo el mundo es un profesional, un rabino profesional. Tenían que involucrarse en oficios que le mantenían su sustento. Y con el fin de apoyarse, los estudiantes, lo que estudiaban, era de tiempo muy parcial. Aún así, los nazis, las cabecillas de la grande academia, se mantenían por los fondos públicos, siendo que estaban devotos al tiempo completo a su estudio y por lo tanto a veces se involucraban en otras ocupaciones. Y esto era posible. La mayoría de los eruditos, principalmente el del pueblo de ese tiempo, eran aparentemente gente de campo, gente de finca. Y algunos de los artesanos, que eran conocidos como eran edificadores, eran rompepierdas, zapateros, gente que tenían lo que es cuero, clérigos y también bien conocidos médicos. Y algunos eran mercantil, que en sí eran comercial vendedores. Sin embargo, los eruditos más jóvenes estaban apoyados por su familia, que podía estudiar sin interrupción por varios años por estos hombres ricos que vivían de la entrada de sus estados, y constituía el núcleo principal de las academias de los cuerpos estudiantiles, atendiendo las clases, enseñaban, asistían a la cabecilla de la academia. Aún hasta el día de hoy se entiende que cuando alguien es sostenido por el público recibe beneficios de estos estudiantes o estos académicos. A veces la cabecilla de la academia en sí mismo era un hombre rico que recibía grandes dones del público para mantener su academia, que en sí mismo eran subsidiados por los estudiantes. Las academias más grandes y permanentes se mantenían que sus edificios eran edificados o en la tierra y permanecían edificios que fueron construidos. Los estudiantes vivían en lo que era logia, apartamentos, moteles, hostel a través de todo el curso de estudio. Durante los mejores tiempos, los estudiantes a tiempo completo constituían un porcentaje pequeño de aquellos que asistían a las academias a tiempo completo, y esto de un gran rango del cuerpo estudiantil existía lo que se llamaba Yarbei Kalá, 2 meses de
del año estudiaban en Babilonia, en el mes de Adar y Lul, que en sí faltaba los que eran los que hacían el trabajo de las fincas. Y cuando los estudiantes venían para estudiar en las academias, cada mes estaban devotados a un tratado de la Mishnah. El tratado para el próximo estudio de sesión habría de ser anunciado al finalizar de este. Y así, a través de lo que es el tratado, comenzaron a lo que es clarificar sus propios problemas en su casa. Es decir, el estudio propio. Y esto a través de colectando lo que es información, a través de tal estudio, era la forma como crecían las academias. Las academias, sus cabecillas se sentaban principalmente en la silla con ciertas alfombras especiales, en la cual estaban en dos filas opuestos a los eruditos más importantes, incluyendo los colegas y los estudiantes sobresalientes, detrás y así todos los demás eruditos. Cuando las academias eran mucho más grandes, particularmente en Eretz Israel, el orden de sentarse estaba basado precisamente en la jerarquía definida. La primera fila eran los grandes eruditos, en la segunda los que eran menos de importancia de los sabios, y así en sucesión. Los estudiantes que en sí demostraron lo que es ser brillante en su erudición fueron avanzados del asiento atrás al asiento más por delante. De esta forma comenzaron a ver que podían comprobarse que en sí a veces eran demotados, eran echados para atrás. Esta costumbre nos lleva para atrás durante el tiempo del Sanhedrin, cuando el asentamiento de los mismos eruditos era de la misma forma, cuando un juez juzgaba o necesitaba sentir que un asiento estaba vacante. En las academias abiertas a la discusión, ciertas innovaciones y comentarios de la Mishnah eran discutidos en aquel día. La obra era a veces confiado a los eruditos del frente, la fila del frente. A veces exceptos de la Mishnah eran leídos y uno de los Tanaim, se recuerda Tanaim eran antes de la época de los Amoraim, los eruditos era de una memoria fenomenal que podía servir como un archivo, una librería viviente. Y fueron estos que le pidieron que recitaran la Beratot perteneciendo al tema, y cuando el Beratot o la Baraita era citado en relación a la Mishnah, eran discutidos. Fue con esta forma que cada Mishnah, y por lo tanto sus nombres eran fijados en preguntas para ser clasificadas. ¿Quién era el Taná? ¿Cuál fue el método usado? Reflejaba por esa Mishnah Man Taná, que significa cuál fue la fuente de ese texto. Y ahí fueron Menalán extrayendo la situación en la cual la Mishnah se refiere a, por ejemplo, Bihidamim, cuáles eran los numerosos exégetos y preguntas textuales que estaba enfocado para definir la versión del Mishnah, el nombre del sabio con el fin de extraer la forma de las palabras correctas, descifrando lo que es el significado de las palabras, sea estas frases incompletas, o descubriendo los principios básicos que subrayaba lo que era la halajá. Muchas explicaciones de anomalía también o contradicciones entre la Mishnah y otros materiales de la Mishnah. Esto trayendo en sí a un más amplio debate y argumento dentro de lo que es las conclusiones halágicas del mismo fase o mismo tema discutido en la Mishnah. La academia cabecilla o la cabecilla de academia, que en sí, o más bien el sabio que en sí estaba trayendo a luz una charla, sería su propia interpretación del problema. Los eruditos en la audiencia frecuentemente los bombardean con preguntas o las fuentes básicas, ¿no? Pero aquí dice así. Era algo bastante interesante de ver en vivo, si estuviésemos viviendo en esa época. El punto de vista que los comentaristas, a través de su propia conclusión y lógica, era donde se salía lo que es la sabiduría de cada sabio. Y muchas veces debajo de debates que eran muy breves, restringidos obviamente por el tiempo, y inequívoco, y respuesta conclusiva le daba la pregunta, y cada caso de cada erudito habría de ofrecer
una pregunta alternativa. En otros casos, los eruditos eran de forma de solución alternativa y en el debate más amplio, de escala más amplio, habrían de asegurar que la cabecilla la cabecilla de academia servían como el chairman, el principal, haciendo un resumen y echando su voto en favor de un punto de vista. Estos asuntos que clarificaba una sesión particular eran transmitidos a otras academias en las cuales dos eran central. Uno, lo que era la Academia de Babilonia, que estaba en todas las generaciones, y a través de lo que es el resumen de los eruditos de otros países. El estudio se materializaba durante el año y cuando surgía el problema de nuevo, los materiales y las propuestas y los comentarios y las reservaciones sí eran apendidas a las decisiones existentes. La discusión de las academias eran libres y abiertos y a veces esquipaban los temas a temas. Los debates sobre preguntas particulares eran frecuentemente la base de la examinación de varios asuntos y fue ahí que fue desviado a diferentes temas a mano para un análisis y diferenciación total de la pregunta. En algunas academias principales, la cabeza principal era muchas veces teniendo lo que eran diferentes preguntas. A veces la cabecilla de la academia asimismo combinaba dicta several relacionado o asociado con el tema del asunto. Ocasionalmente, particularmente durante la discusión de los temas éticas o social, el debate tocaba lo que era aún la leyenda o el misticismo. Los estudios eran muy extremadamente intensos y consistía principalmente de intercambio de puntos de vista de los más importantes eruditos y estudiantes que no podía, como regla, seguir la memorización de todo esto que fue dicho. ¿Sabes lo que es? Recordar todo lo que fue dicho. Habían mentes prodigiosas que podían recordar palabra por palabra. Por lo tanto, cada estudio regular de periodo en sesiones repetitivas era mantenido y fue así conducido por las cabecillas de las academias por sí mismo con un maestro especial. En sí, estas grandes academias, varios maestros conocidos como Resh Kala o Rosh Bnei Kala, serían los que explicaban y expandían los materiales y el examen de su significancia juntamente con los estudiantes. El Rashi Kala se consideraba como la persona segundo de importancia en la academia de la cabecilla. Varios de ellos tenían posiciones muy altas, pero en hecho estos eran de hecho el contacto principal para el cuerpo estudiantil con aquellos que eran superiores, y particularmente que eran como ellos mismos. Aquí está la teoría de una bendición particular arameico, Yekum Pukun, que está incluido aún en las oraciones de los Ashkenazim, Yekum Perkum Mishamaya, que sobre varias bendiciones, finalizando, el estudiante era proclamado el Resh Kala, el principal estudiante cabecilla. Rabino Ashi, editando el Talmud, y era la base de los minutos de la discusión de la academia, la cual era central de las instituciones más importantes de aprendizaje, fue atraído por los grandes eruditos que en varias asistencias en otras academias estudió bajo el más prominente maestro de su previa generación. Su academia era familiar con los grandes cuerpos de materiales que fue enseñado en otros lugares y a veces era conocido como el todo del estudiante, citando anónimamente sin ni siquiera nombrar el autor. Ten en mente, es un gran mitzvah de nombrar el quien dijo lo que dijo. Muchos de los temas eran citados anónimamente del Talmud babilónico y otros por citaciones discutidos fue mantenido por el rabino Ashi en las academias o en la institución donde las cabezas eran sus discípulos, pero continuaron su obra. El texto talmúdico no debe ser mirado como un protocolo verbal de las sesiones de estudio.
más bien fue constituido como algo preciso de los debates típicos que existían durante el tiempo talmúdico de los sabios. En la siguiente generación, la obra de la redacción y la compilación no se dividió mucho de sus reglas básicas, ambos en formatos de debate o en asociación arreglado, por lo que se retenían la información. Más bien era necesario involucrar gran cantidad de material y editar de acuerdo al orden de la Mishnah, que fue transferido por cierto Mishnah servido, en parte señalando una serie larga de discusión y de temas variados, solo remotamente relacionados. Esta es la razón por que el Talmud es arreglado según un muy general y vago clasificación usado por la orden Mishnaica. Muchas preguntas, lógicamente hablando, aparecerían en tratados tratando con ciertos temas y temas en particular donde era asociado con estas conexiones. Esto es evidentemente claro en los casos donde que no hay ningún tratado especial que es devotado al Talmud en sí mismo, la cual es apendado, se amarra a ciertos tratados que vino del Talmud mismo y que fue juntado a ciertos tratados por causa de su lógica conexión o combinación de circunstancias. Por ejemplo, las leyes de luto son halladas en Moed Katan, el tratado de Moed Katan. Y esto trata principalmente con las halajá de los días intermediarios de la fiesta y las reglas sobre escribiendo un Sefer Torah, un pergamino Sefer Torah, el Tefilín, Mesuzá. Y ahí aparecen también tratados que están tocando temas del sacrificio del templo, o por ejemplo otras tales clasificaciones. Hay frecuentemente materiales agáditos, leyendas, que fueron también amarrados a tratados por varias razones de asociación. Muchas veces el tema, o a veces era por causa de que se desviaba del tema, y este asunto estaba a mano y tocaba ciertos asuntos así livianamente. El Talmud es en sí un tipo de archivo discutiendo en las academias atestificado por el hecho de que todos estos tratados contienen en un sentido un gran número de capítulos que puede ser estudiado y que aparece en los primeros capítulos. Y obviamente ambos estaban en un tiempo más disponible al estudio que estos capítulos. Y por causa de que los estudiantes estaban más alerta que, por ejemplo, en los capítulos anteriores, la discusión era más breve y reflexionaba un proceder de las academias. El índice incompleto. Y muchas veces el arreglo de los materiales del Talmud no resulta de lo que es de un particular editor talentoso, pero más bien proviene de un cierto acercamiento de tipo. En la literatura judía, como en general, hay muy pocas obras que son claramente esquemáticos en su mantenimiento de obra, pero más bien es asunción que la Torá, como la reflexión de la vida en sí misma, no puede ser artificialmente compartimentalizado, pero tiene que ser desarrollado de una forma natural de tema a tema. De otras manos, el Talmud, escrupulosamente respetando los detalles y las grandes obras que fue tomado para llevar a cabo una declaración muy precisa, las fuentes son muy puntuales citados y sin duda su autenticidad y la tradición son fielmente reportados. Es más, que la redacción del Talmud o las literaturas talmúdicas crea terminología precisa por la cual las clasificaciones y citaciones y debates concurren. Esto es la razón por la anotación del Mishnayot de Baidatot y los máximos declaraciones de la Amorá. Estos son también las clasificaciones por las diferentes preguntas y diferenciación entre ciertas idiosincrasias de las preguntas que se hacen. En la distinción talmúdica, por ejemplo, hay conjunturas y se asume las cuales son refutadas desde la parte final de la discusión para aquellos que son aceptados entre la contradicción y aquello que no puede ser reconciliado,
o los problemas que existen soluciones. El orden en el cual varios asuntos son presentados es de gran significancia, indicando lo que es el peso relativo a que se están atribuyendo una solución. Y es por causa de esto, de esta precisión, que sobresale lo que es el bienestar de la generación y es la fuerza, es el enfoque de la generación de en sí, que el Talmud, que toma primer vislumbre que parece ser inconsistente y desorganizado, pero deberá hacerlo totalmente lo opuesto. El hecho es que la obra consistente en sí tiene métodos que fija y arregla por el método de análisis. Por causa de esto, la calidad de la editación sirve como una fuente halágica de importancia sobresaliente, a través de la cual el enfoque principal no era el principal enfoque, sino era lo que era la sobresalencia de su importancia, que era lo más importante. Y es por causa de esto que la estabilidad profunda del método y la manera de pensar es el modo de expresar y escribir que era posible que la creación del Talmud o talmúdico continuó por muchos siglos después de su primera apariencia. Y aquí terminamos este punto de la redacción del Talmud babilónico. En la próxima vamos a ver el exégesis talmúdico en el próximo video. Quédate con nosotros, comparte y ve aprendiendo un poquito más de cómo se puso el Talmud y por qué no todos están de acuerdo con todas las opiniones, pero hay opiniones que son consistentes y eso también vamos a ver en esto lo que tiene que ver con la exégesis talmúdica. Shalom, shalom.